Visiones mortales. Salir de mi pueblo en busca de una vida mejor no fue una decisión fácil. Pero la desesperación y la esperanza me empujaron a tomar el riesgo de cruzar el desierto en bicicleta. Cada pedaleo me alejaba más de mi hogar, pero también me acercaba a una promesa de un futuro mejor. El sol ardía sobre mi cabeza y el aire caliente y seco hacía cada respiración un esfuerzo. A medida que avanzaba, comencé a notar un ave que volaba en círculos sobre mí. Era un buitre, y aunque al principio traté de ignorarlo, su persistencia comenzó a inquietarme. Parecía seguirme, como si estuviera esperando algo. Traté de sacudirme la sensación de mal augurio y me concentré en el camino por delante. El paisaje era monótono y desolador. Arena y rocas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el único sonido era el crujido de las ruedas de mi bicicleta sobre el terreno seco. A medida que avanzaba, el buitre seguía volando en círculos y su presencia constante comenzó a afectarme. Sentía como si tratara de advertirme de algo, una amenaza invisible que se cernía sobre mí. El calor y el cansancio empezaron a hacer mella en mi mente. Mis pensamientos se volvían confusos y comencé a tener visiones extrañas. Primero, era solo un destello en el rabillo del ojo, una sombra que se movía a mi alrededor. Pero luego, las visiones se hicieron más claras y perturbadoras. Vi un lago, un oasis de agua fresca en medio del desierto. Mi garganta seca y mi cuerpo agotado ansiaban ese alivio y me dirigí hacia él con todas mis fuerzas. Pero cuando llegué, la visión se transformó en una pesadilla. El agua que había visto no era real. En su lugar, encontré un pozo lleno de cuerpos en descomposición. Personas que, como yo, habían buscado un refugio en el desierto y habían encontrado su final trágico. El hedor de la muerte era insoportable y la visión de esos cuerpos me hizo retroceder con horror. El buitre se posó en una roca cercana, observándome con sus ojos fríos y calculadores. Sentí que me estaba diciendo algo, pero no podía entenderlo. El miedo me envolvía y una sensación de fatalidad se apoderó de mí. Traté de alejarme de ese lugar maldito, pero mi bicicleta se atascó en la arena suelta. Desesperado, comencé a caminar, dejando la bicicleta atrás. Cada paso era un esfuerzo, y el calor del desierto parecía absorber toda mi energía. Las visiones continuaron, y ahora veía figuras espectrales que se movían a mi alrededor. Eran las almas de aquellos que habían perecido en el desierto, sus rostros marcados por el sufrimiento y la desesperación. Una figura en particular me llamó la atención. Era una mujer, su rostro demacrado y sus ojos llenos de tristeza. Me miraba fijamente, como si quisiera comunicarme algo. Traté de hablarle, pero mi voz se ahogó en mi garganta seca. La mujer levantó una mano y señaló algo a lo lejos. Seguí su gesto y vi una caravana de migrantes. Al principio, pensé que era otra alucinación, pero al acercarme, me di cuenta de que eran reales. Estaban descansando bajo la sombra de unas rocas, y parecía que habían encontrado un pequeño manantial de agua. Mi esperanza renació, y me apresuré a unirme a ellos. Pero cuando llegué, la visión se desvaneció. No había caravana, ni manantial. Solo más arena y rocas. Me desplomé en el suelo, agotado y desesperado. El buitre volvió a volar en círculos sobre mí, su sombra proyectándose en el suelo. Sentí que mi vida se deslizaba de mis manos y una oscuridad opresiva comenzó a envolverme. En ese momento, la figura espectral de la mujer apareció de nuevo. Se arrodilló a mi lado y me tomó la mano. Su toque era frío, pero reconfortante. Me miró a los ojos y susurró algo que no pude entender. Pero su presencia me dio fuerzas para levantarme y seguir adelante. Continué caminando, guiado por un instinto de supervivencia que no sabía que tenía. El desierto parecía interminable, pero me aferré a la esperanza de encontrar algún tipo de salvación. Las visiones continuaban, pero ahora parecían menos amenazantes. Las figuras espectrales me observaban, pero no sentía miedo. Sentía que estaban allí para ayudarme, para guiarme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi algo en el horizonte. Era un pequeño asentamiento, un refugio en medio del desierto. Mi corazón se llenó de esperanza y aceleré el paso. Cuando llegué, fui recibido por un grupo de migrantes que, como yo, habían encontrado su camino a través del desierto. Me dieron agua y comida, y me ayudaron a recuperar mis fuerzas.
Les conté mi historia, y ellos me miraron con asombro y comprensión. Me dijeron que habían oído hablar de las visiones en el desierto, de las almas perdidas que buscaban ayudar a los vivos. Me dijeron que el buitre que me había seguido era un espíritu protector, que me había guiado a través del desierto para encontrar la salvación. Mientras descansaba en ese refugio, pensaba en todo lo que había pasado. El desierto era un lugar de pruebas, un lugar donde las almas se perdían y encontraban. Sabía que nunca olvidaría las visiones, las figuras espectrales que me habían guiado y el buitre que había sido mi guardián. El desierto había marcado mi alma, pero también me había dado una nueva esperanza. Sabía que mi viaje no había terminado. Tenía que seguir adelante, buscar una vida mejor para mí y para mi familia. Pero ahora tenía una fuerza interior que nunca había tenido antes. Sabía que podía enfrentar cualquier desafío, cualquier oscuridad, porque había sobrevivido al desierto y a sus terrores. El desierto me había cambiado, me había transformado. Pero también me había fortalecido. Y mientras me preparaba para continuar mi viaje, sabía que llevaba conmigo las lecciones y las fuerzas de las almas que habían caminado conmigo en ese vasto y aterrador desierto. Sombras en el desierto infinito. La noche había caído con una velocidad que parecía antinatural. El desierto, que durante el día se mostraba infinito y vacío, se transformaba en un mar de sombras y susurros apenas perceptibles. Cada grano de arena parecía tener un secreto, cada roca parecía esconder algo oscuro. Caminábamos en fila, manteniendo una distancia prudente para no perdernos, pero lo suficientemente cerca para sentir la presencia del otro como un consuelo ante el terror que empezaba a invadirnos. Habíamos salido al caer el sol, creyendo que la oscuridad nos ofrecería un refugio contra el calor abrasador del día y la vigilancia de las autoridades. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que habíamos subestimado al desierto. Cada paso que dábamos hacia el interior parecía llevarnos más lejos de la civilización y más cerca de algo antiguo y maligno. El coyote, nuestro guía, nos había advertido sobre los peligros del desierto: serpientes, escorpiones, deshidratación. Nunca mencionó las otras cosas. Las cosas que empezaron a manifestarse cuando la luna alcanzó su cenit, bañando el paisaje en una luz pálida y fantasmal. El primer signo fue un murmullo bajo, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que venía de todas partes y de ninguna en particular. Eran voces, voces que hablaban un lenguaje olvidado, susurrando palabras que no quería entender. Intenté ignorarlas, centrándome en el crujido de mis pasos sobre la arena. Entonces aparecieron las sombras. Al principio eran solo eso, sombras. Formas oscuras que se movían en el límite de mi visión, demasiado rápidas para ser atrapadas por la luz de la luna, pero lo suficientemente lentas como para ser notadas. Cada vez que giraba la cabeza, desaparecían, dejándome con la duda de si realmente había visto algo. La tensión en el grupo era palpable. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, en sus miedos. Recordé las palabras de mi madre antes de partir: cuida tu alma en el desierto, hijo, porque es allí donde las almas se pierden. Nunca entendí completamente lo que quiso decir hasta ese momento. El coyote nos hizo una señal para detenernos. Nos indicó que nos agacháramos y guardáramos silencio. Algo se movía frente a nosotros. Al principio pensé que era un animal, quizá un coyote o un zorro del desierto. Pero entonces lo vi claramente. Era un perro, pero no uno normal. Su piel era oscura, casi negra, y sus ojos brillaban con un fuego maligno. Nos observaba con una inteligencia y malevolencia que no pertenecían a una criatura natural. El Kaori hizo un gesto para que retrocediéramos lentamente, pero antes de que pudiéramos movernos, el perro empezó a avanzar hacia nosotros. Sus movimientos eran lentos y calculados, como si estuviera disfrutando nuestro miedo. Intenté no mirar sus ojos, pero era imposible. Sentía que esos ojos me estaban arrancando el alma, despojándome de toda esperanza. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los migrantes, un joven de no más de 20 años, había caído al suelo, retorciéndose de dolor. Todos nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer.
El perro se detuvo y giró la cabeza hacia el joven, su boca se abrió en una especie de sonrisa macabra. El coyote reaccionó rápidamente, nos hizo señales para seguirlo mientras el perro estaba distraído. Corrimos sin mirar atrás, el sonido de los gritos del joven se desvaneció lentamente hasta que solo quedó el silencio del desierto. Pero ese silencio ya no era un alivio, era una amenaza. Sabíamos que no estábamos solos. Seguimos avanzando, pero el ambiente había cambiado. Cada sombra parecía tener vida, cada roca parecía observarnos. Sentía que el desierto entero estaba en nuestra contra, como si fuera un ente consciente que deseaba nuestra perdición. El murmullo de las voces aumentó y ahora podía distinguir algunas palabras. Almas, perdidas, miedo. Entonces, lo vi. Una figura en el horizonte, recortada contra la luz de la luna. Al principio pensé que era otro migrante, pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que estaba equivocado. Era una criatura alta, delgada, con extremidades largas y desproporcionadas. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran dos abismos oscuros. Sentí un terror primordial, algo que iba más allá del miedo racional. La criatura levantó una mano y señaló algo detrás de nosotros. Nos giramos y vimos más de esos perros, avanzando lentamente, rodeándonos. Estábamos atrapados. El coyote intentó calmarnos, pero su voz traicionaba el miedo que sentía. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí, pero tampoco podíamos avanzar. Entonces, la criatura habló. Su voz era un susurro, un murmullo que parecía venir de todas partes. Este es un lugar de almas perdidas. Aquellos que cruzan deben pagar el precio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No entendía lo que quería decir, pero sabía que no era bueno. La criatura se movió hacia nosotros, y los perros comenzaron a acercarse. Sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad. Intentamos retroceder, pero el desierto parecía haberse cerrado a nuestro alrededor. No había escape. La criatura se detuvo frente a nosotros y extendió su mano. En su palma había una pequeña esfera de luz, una luz que no ofrecía ningún consuelo. El precio debe ser pagado, repitió. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia adelante. Intenté resistirme, pero era inútil. La luz en la palma de la criatura comenzó a crecer, envolviéndome en un resplandor cegador. Sentí que mi cuerpo se desvanecía, mi mente se llenaba de oscuridad y mis sueños y metas se desvanecían en el vacío. Cuando desperté, estaba solo en el desierto. No había rastro de mis compañeros, del coyote, ni de las criaturas. El sol comenzaba a salir, pero la luz del día no trajo consuelo. Sabía que algo había cambiado, algo en mi interior. Sentí una presencia, una sombra que no me dejaba en paz. Sabía que había dejado una parte de mi alma en ese desierto, una parte que nunca recuperaría. Me levanté y comencé a caminar, sin rumbo, sin esperanza. Sabía que el desierto me había reclamado, que nunca saldría de allí. Cada paso que daba me llevaba más cerca de la oscuridad que ahora habitaba en mi corazón. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, que el desierto había marcado mi destino para siempre, y mientras caminaba, escuché un murmullo a lo lejos, un susurro que decía, almas, perdidas, miedo. Los duendes de la colina desértica. El viaje a través del desierto era una prueba de resistencia y valentía. Cada paso que daba me alejaba más de mi hogar y me acercaba a lo desconocido. Había dejado atrás todo lo que conocía, impulsado por la esperanza de un futuro mejor. La frontera estaba aún lejos, y cada día de travesía se sentía interminable. Había oído hablar de la colina desértica mucho antes de emprender este viaje. Los rumores sobre ese lugar eran aterradores. Se decía que la colina estaba habitada por duendes malévolos, criaturas que no deseaban la presencia de los migrantes y que hacían todo lo posible para ahuyentarnos. Según las historias, estos duendes arrojaban piedras a los viajeros, llenándolos de un miedo paralizante. A pesar de las advertencias, no teníamos otra opción. Cruzar esa colina era la única manera de seguir adelante. Era el anochecer cuando llegamos a la base de la colina. El coyote, nuestro guía, nos dio instrucciones precisas: avanzar en silencio, no detenernos por nada y, sobre todo, no mostrar miedo.
Pero el miedo ya estaba presente, se sentía en el aire, pesado y denso. A medida que comenzamos a ascender, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El silencio del desierto era roto solo por el crujir de la arena bajo nuestros pies. La oscuridad era total. Solo la débil luz de la luna iluminaba nuestro camino, creando sombras extrañas que parecían moverse a nuestro alrededor. Cada vez que levantaba la vista, me parecía ver pequeñas figuras entre las rocas, observándonos. Intenté descartarlo como un truco de la mente cansada, pero la sensación de ser vigilado no desaparecía. De repente, sentí un golpe en el hombro. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Otro golpe, esta vez en la pierna. Miré al suelo y vi una pequeña piedra. La recogí y la examiné, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Antes de que pudiera reaccionar, más piedras comenzaron a caer a nuestro alrededor, como si una lluvia de proyectiles invisibles hubiera comenzado. El coyote nos urgió a seguir adelante, pero cada paso se hacía más difícil. Las piedras continuaban cayendo, y los susurros comenzaron a llenar el aire. Eran voces agudas, incomprensibles, pero cargadas de una malevolencia palpable. Sentía como si cada palabra perforara mi mente, sembrando dudas y miedos profundos. Intenté concentrarme en avanzar, pero el terror me envolvía. Cada golpe de las piedras parecía más fuerte, cada susurro más insistente. De repente, vi algo moverse en el borde de mi visión. Era una figura pequeña, de no más de 1 metro de altura, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. Su rostro era una máscara de odio y malevolencia. Grité, pero el sonido fue ahogado por el viento. Mis compañeros también estaban en pánico, tratando de esquivar las piedras y avanzar. Pero la colina parecía interminable, cada paso era una lucha contra la fuerza invisible que nos atacaba. Sentía las piernas pesadas, como si el suelo intentara atraparme. De repente, una fuerza invisible me empujó y caí al suelo. Sentí un dolor agudo en la cabeza y la vista se me nubló. Al levantar la mirada, vi a uno de los duendes acercarse. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban con un fuego maligno. Se inclinó sobre mí y susurró algo que no pude entender, pero su tono era de burla y desprecio. Con un esfuerzo desesperado, me levanté y comencé a correr. El miedo me daba fuerzas, y aunque las piedras continuaban cayendo, logré avanzar. Mis compañeros también corrían, impulsados por el mismo terror. Finalmente, llegamos a la cima de la colina y comenzamos a descender. Los ataques disminuyeron y las voces se hicieron más distantes. Al llegar al pie de la colina, nos detuvimos para recuperar el aliento. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos lo que habíamos enfrentado. Los duendes de la colina eran reales y su malevolencia era tangible. El Kaori nos apremió a seguir adelante, y aunque el miedo aún estaba presente, sabíamos que no podíamos quedarnos allí. La travesía continuó, pero la experiencia en la colina dejó una marca profunda en mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos brillantes de los duendes, escuchaba sus susurros malditos y sentía el dolor de las piedras. Sabía que nunca olvidaría ese lugar y que los duendes seguirían acechando mis pesadillas. El viaje hacia la frontera era una prueba constante de resistencia y valentía. Cada día enfrentábamos nuevos desafíos, pero la experiencia en la colina nos había endurecido. Sabíamos que los peligros no solo eran físicos, sino también sobrenaturales. Y aunque logramos cruzar esa colina, las cicatrices de esa noche nos acompañarían para siempre. En nuestra búsqueda de un futuro mejor, descubrimos que el verdadero horror no solo se encuentra en las dificultades del camino, sino también en las sombras que acechan en los lugares más oscuros del desierto. Los duendes de la colina desértica eran un recordatorio de que, en nuestro afán por cruzar la frontera, podríamos encontrar horrores que nunca imaginamos. El manco de los migrantes. El viaje hacia la frontera era una mezcla de esperanza y temor. La promesa de un nuevo comienzo, un futuro mejor, impulsaba cada uno de mis pasos, pero el peligro que acechaba en cada rincón no dejaba de estar presente. La travesía era larga y ardua, y con cada día que pasaba, mis compañeros y yo nos sentíamos más agotados, física y mentalmente. Habíamos escuchado historias sobre un lugar en nuestro camino, conocido como el Manco de los Migrantes.
Originalmente, era un sitio de descanso para aquellos que, como nosotros, se aventuraban a cruzar la frontera en busca de una vida mejor. Sin embargo, con el tiempo, el lugar había ganado una reputación siniestra. Se decía que ahora era una fosa común, un lugar donde los cuerpos de los migrantes que nunca lograron llegar a su destino finalizaban su viaje. Sus almas, atormentadas por el sufrimiento y la injusticia, buscaban ser liberadas. Llegamos al lugar al caer la noche, extenuados y en busca de refugio. El coyote, nuestro guía, nos indicó que debíamos descansar allí antes de continuar. A pesar de las advertencias y las historias de terror, no teníamos otra opción. El cansancio era demasiado grande y necesitábamos reponer fuerzas. El aire estaba cargado de una sensación extraña, una mezcla de silencio inquietante y una presión invisible que pesaba sobre nosotros. Nos acomodamos como pudimos, utilizando nuestras mochilas como almohadas y abrigándonos con mantas delgadas. El coyote se aseguró de que todos estuviéramos a salvo antes de retirarse a un rincón oscuro para descansar él mismo. El lugar era tétrico, con sombras alargadas que se proyectaban en las paredes de lo que parecía ser una estructura abandonada. Había un hedor a humedad y descomposición que era difícil de ignorar. Intenté cerrar los ojos y dormir, pero los sonidos a mi alrededor mantenían mis sentidos alerta. El crujir de la madera, el susurro del viento y algo más, algo que no podía identificar. Fue en medio de la noche cuando comenzaron los murmullos. Al principio, pensé que eran mis compañeros susurrando entre ellos, pero pronto me di cuenta de que esos murmullos no provenían de ninguna persona viva. Eran voces débiles, casi imperceptibles, cargadas de dolor y desesperación. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y comencé a caminar alrededor del lugar. A cada paso, sentía como si el suelo bajo mis pies vibrara con una energía oscura. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y la sensación de ser observado era ineludible. De repente, vi una figura al final del pasillo. Era un hombre, o al menos lo parecía. Tenía una presencia imponente, pero lo que más llamó mi atención fue que le faltaba un brazo. Su figura se movía lentamente, como si estuviera arrastrando un peso invisible. El miedo me paralizó, pero algo en mi interior me obligó a seguirlo. Lo seguí hasta una habitación pequeña y oscura. Allí, el hombre desapareció, pero la sensación de su presencia seguía siendo fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi un montón de cuerpos apilados en una esquina. Eran cuerpos de migrantes, sus rostros marcados por el sufrimiento y el dolor. El hedor era insoportable, pero lo más aterrador eran sus ojos, abiertos y llenos de desesperación. Sentí una mano helada posarse sobre mi hombro. Me giré bruscamente y vi al hombre manco de nuevo, su rostro era una máscara de tristeza y desesperación. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Sin embargo, en mi mente, pude escuchar sus palabras claramente: ayúdanos. De repente, todo a mi alrededor comenzó a girar. Las paredes se cerraban sobre mí y las voces se hicieron más fuertes, casi ensordecedoras. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, tratando de bloquear los gritos de agonía. Pero era inútil. Las almas de los migrantes estaban atrapadas, y su sufrimiento se filtraba en mi ser. Cuando pensé que no podía soportar más, todo se detuvo. Abrí los ojos y me encontré en el mismo lugar, pero ahora estaba solo. Los cuerpos habían desaparecido y el hombre manco también. El silencio era abrumador y la sensación de alivio era apenas perceptible. Regresé al lugar donde mis compañeros dormían, tratando de asimilar lo que acababa de experimentar. No podía explicar lo que había visto y oído, pero sabía que algo muy oscuro y maligno habitaba en ese lugar. Intenté dormir, pero las imágenes y los sonidos seguían atormentando mi mente. Al amanecer, el coyote nos despertó y continuamos nuestro viaje. Nadie mencionó nada sobre la noche anterior, pero podía ver en sus rostros que todos habían sentido algo. La travesía continuó, pero el recuerdo del manco de los migrantes nunca me abandonó. Sabía que, de alguna manera, las almas de aquellos que perecieron en ese lugar seguían atrapadas, esperando ser liberadas. El viaje hacia la frontera no solo era una prueba de resistencia física, sino también una confrontación con los horrores que habitan en las sombras. Cada paso que daba,
cada respiración que tomaba me recordaba que el precio de la libertad era alto y que algunas almas nunca encontraban la paz que buscaban. La historia del manco de los migrantes se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban en el mismo camino. Un recordatorio de que, a veces, los verdaderos horrores no son los que vemos, sino los que sentimos y escuchamos en la oscuridad, y que, en nuestro afán por buscar un futuro mejor, podemos encontrarnos con las sombras del pasado que aún claman justicia y liberación. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de los migrantes atrapados en ese lugar. Sus gritos de ayuda, sus miradas de desesperación, son un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del sufrimiento que muchos enfrentan en su búsqueda de una vida mejor. Y aunque logré cruzar la frontera, sé que una parte de mí quedó atrapada en el manco de los migrantes, junto con aquellas almas perdidas que aún buscan ser liberadas. El brinco de medianoche. La noche era espesa, un manto de oscuridad que parecía no tener fin. A lo lejos, la línea de la frontera se dibujaba tenuemente bajo la luz mortecina de la luna. Mis compañeros y yo aguardábamos en silencio, nuestros cuerpos tensos y nuestros corazones latiendo con fuerza. El coyote, nuestro guía, se movía con sigilo, señalándonos que nos preparáramos para el brinco. Era medianoche, la hora en que las sombras parecen más largas y los ruidos más inquietantes. Habíamos recorrido un largo camino hasta llegar aquí, cada paso lleno de incertidumbre y miedo. Ahora, al borde de la frontera, la realidad de lo que estábamos a punto de hacer se cernía sobre nosotros como una pesada losa. El Kaori nos indicó la escalera, una estructura vieja y oxidada que se alzaba contra la valla. La idea de trepar por ella en medio de la oscuridad me llenaba de aprensión, pero no había vuelta atrás. Era ahora o nunca. Uno a uno, comenzamos a subir, nuestras manos aferrándose con fuerza a los peldaños mientras nuestras piernas temblaban bajo el peso de la adrenalina. Fue entonces cuando vi la primera sombra. Al principio, pensé que era el efecto de la luz de la luna y el cansancio acumulado. Pero luego, se movió. Era una figura oscura, alta y delgada, que se deslizaba entre los arbustos cercanos. Mi respiración se aceleró y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mis compañeros, pero todos estaban concentrados en escalar, ajenos a la presencia que acechaba en la oscuridad. Finalmente, llegamos a la cima de la valla y comenzamos a descender por el otro lado. Fue en ese momento cuando las sombras se hicieron más evidentes. No eran simples ilusiones, eran entidades con forma y movimiento propio. Se deslizaban entre nosotros, susurrando palabras inaudibles pero cargadas de malevolencia. Intenté ignorarlas, concentrarme en poner un pie delante del otro, pero el miedo me envolvía como una niebla espesa. Al llegar al suelo, el coyote nos urgió a continuar. Nos adentramos en un campo abierto, corriendo en la penumbra, cada uno de nosotros luchando contra el terror que nos invadía. Las sombras nos seguían, sus formas etéreas flotando a nuestro alrededor, susurros que parecían robar el calor de nuestras almas. Mientras corríamos, vi a uno de mis compañeros tropezar y caer. Me detuve para ayudarlo, pero cuando me acerqué, una de las sombras se materializó frente a mí. Su rostro, si es que podía llamarse así, era una masa amorfa de oscuridad y vacío, con ojos brillantes que parecían mirar directamente dentro de mi ser. Sentí que mi corazón se detenía y una sensación de desesperación me invadió. «Levántate», grité a mi compañero, pero mi voz sonó débil, como si fuera absorbida por la oscuridad. Logró ponerse de pie y seguimos corriendo, el coyote siempre adelante, guiándonos como un faro en medio de la tormenta. Pero las sombras no se detenían, sus susurros se convertían en gritos de odio y desesperación. Llegamos a un pequeño refugio, una cabaña abandonada que el coyote había señalado como nuestro punto de encuentro. Nos apretujamos dentro, jadeando y temblando, tratando de recuperar el aliento y la compostura. Pero incluso allí, las sombras no nos dejaban en paz. Podíamos verlas a través de las ventanas rotas, sus formas oscureciendo la luna, sus ojos brillando en la oscuridad. Intenté mantener la calma, racionalizar lo que estaba viendo. Pero era imposible. Las sombras no eran de este mundo, y su intención era clara, querían nuestras almas. Sentí una mano helada posarse sobre mi hombro y me giré bruscamente, solo para encontrarme con el vacío. El terror me paralizó y sentí que el aire se volvía más denso, más pesado. El coyote nos instó a seguir moviéndonos.
No podíamos quedarnos allí mucho tiempo. Salimos de la cabaña, nuestras miradas fijas en el horizonte, tratando de ignorar las sombras que seguían nuestros pasos. Cada paso era una lucha contra el pánico, una batalla para mantener la cordura en medio del caos. La última parte de nuestro viaje fue la más ardua. Caminamos a través de un terreno rocoso, nuestras piernas cansadas y nuestros espíritus casi quebrados. Las sombras se mantenían a distancia, como si supieran que estábamos al borde de la desesperación. Finalmente, llegamos a un pequeño arroyo que marcaba la frontera. Cruzarlo significaba estar a salvo, pero también significaba dejar atrás el horror que habíamos vivido. Mientras cruzábamos el arroyo, sentí una última oleada de frío y miedo. Me giré y vi a una de las sombras más cerca que nunca, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. En un último acto de desafío, cerré los ojos y recé, esperando que el agua purificara nuestro paso y nos liberara de la oscuridad. Al llegar al otro lado, caí de rodillas, agotado y temblando. El coyote nos aseguró que habíamos llegado, que estábamos a salvo. Pero yo sabía que nunca estaría realmente a salvo. Las sombras y los susurros seguirían conmigo, recordándome siempre el horror que habíamos enfrentado. A partir de ese día, cada vez que miro hacia la frontera, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las sombras malditas y sus susurros de odio son un recordatorio constante de lo que dejamos atrás y del precio que pagamos por nuestra libertad. La oscuridad y el miedo se convirtieron en compañeros inseparables, sombras que seguirían mis pasos para siempre. El túnel de las voces. Llevábamos días caminando, el polvo y la desesperación cubriendo cada centímetro de nuestro ser. Las noches eran frías y las jornadas extenuantes, pero la promesa de una vida mejor nos impulsaba a seguir adelante. Era mi primer intento de cruzar la frontera, y cada paso me llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Estaba decidido a llegar, sin importar los obstáculos que encontrara en el camino. El coyote que nos guiaba parecía conocer cada recoveco del terreno. Sus ojos brillaban con una astucia que me hacía confiar en él, aunque siempre con una reserva de desconfianza. Habíamos dejado atrás el desierto y nos acercábamos a una serie de túneles que, según nos había dicho, nos llevarían al otro lado sin ser detectados. Era de noche cuando llegamos al primer túnel. La entrada era pequeña y oscura, apenas visible en la penumbra. El coyote encendió una linterna y nos hizo señas para que lo siguiéramos. Entramos en fila, uno detrás del otro, el sonido de nuestras pisadas resonando en el silencio sepulcral del túnel. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más pesado y frío. Las paredes del túnel estaban húmedas y cubiertas de moho, y el techo parecía cerrarse sobre nosotros, haciéndome sentir claustrofobia por primera vez en mi vida. Pero no podíamos detenernos. El coyote nos urgía a seguir adelante, su voz baja y firme en la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una bifurcación. El coyote se detuvo un momento, como si estuviera decidiendo qué camino tomar. Finalmente, señaló hacia la derecha y seguimos su indicación. Este nuevo túnel era aún más estrecho y oscuro. El aire aquí era más denso y un olor acre y desagradable llenaba el ambiente. De repente, el coyote se detuvo y nos hizo señas para que guardáramos silencio. Escuchamos atentamente, pero no oímos nada. Entonces, nos llevó por un pasadizo lateral que parecía estar oculto a simple vista. Este túnel era diferente, sus paredes eran irregulares y el suelo estaba cubierto de escombros. Nos adentramos en él, la oscuridad parecía absoluta y opresiva. Mientras caminábamos, comencé a escuchar susurros. Al principio, pensé que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros y distinguibles. Eran voces que parecían salir de las paredes mismas del túnel. No entendía lo que decían, pero el tono era claramente de angustia y desesperación. Miré a mis compañeros, y sus rostros reflejaban el mismo miedo que sentía yo. El coyote seguía adelante, como si no escuchara las voces. Nos urgía a seguir, pero cada paso se volvía más difícil. Las voces aumentaban en intensidad, hasta que parecía que nos gritaban. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que algo no estaba bien. Finalmente, llegamos a una parte del túnel que estaba parcialmente derrumbada. Los escombros bloqueaban el camino y parecía imposible seguir adelante.
El coyote se giró hacia nosotros, sus ojos brillando en la penumbra. Nos dijo que teníamos que escalar los escombros para continuar y comenzamos a trepar, aunque con dificultad. Fue entonces cuando las voces se hicieron más fuertes y claras. Ya no eran susurros, sino gritos desgarradores. «Salgan de aquí, no hay escape, están condenados». Eran gritos de desesperación y advertencia. Sentí un pánico creciente, pero no había otra opción. Teníamos que seguir adelante. Mientras subíamos los escombros, vi algo que me dejó helado. Una figura espectral, casi transparente, apareció en la oscuridad. Era una mujer, su rostro marcado por el dolor y el sufrimiento. Sus ojos estaban fijos en mí, y su boca se movía sin emitir sonido alguno. Sentí que mi corazón se detenía, y mis piernas comenzaron a temblar. «¡Corre!», gritó alguien detrás de mí, y eso fue suficiente para romper el hechizo. Continué escalando, con las voces y las figuras espectrales rodeándome. Finalmente, llegamos a la cima de los escombros y comenzamos a descender por el otro lado. El coyote nos urgía a seguir, su voz ahora teñida de una urgencia que no había mostrado antes. A medida que avanzábamos, las voces comenzaron a disminuir, pero el miedo seguía ahí, latente. No sabía si estaba más cerca de la libertad o de la perdición. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la salida del túnel. La luz de la luna era cegadora después de la oscuridad total, y nos detuvimos un momento para recuperar el aliento. El coyote nos urgió a continuar, y comenzamos a caminar de nuevo, esta vez en terreno abierto. Las voces y las figuras espectrales quedaron atrás, pero el miedo no se desvaneció. Sabía que había algo en ese túnel, algo que no pertenecía a este mundo, y que habíamos sido testigos de un horror que pocos podían entender. Continuamos nuestro camino, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. La experiencia en el túnel nos había cambiado, y sabíamos que nunca olvidaríamos los gritos y las figuras espectrales que nos habían rodeado. La promesa de una vida mejor seguía adelante, pero ahora estaba teñida por la sombra de lo que habíamos visto y oído. No sé si alguna vez llegaré a entender completamente lo que ocurrió en ese túnel, pero sé que las voces y las figuras espectrales eran reales. Eran las almas de aquellos que habían perecido en su intento de cruzar y que ahora vagaban por ese oscuro y olvidado lugar, tratando de advertir a los vivos del peligro que acechaba en la oscuridad. Los susurros de salvación. La noche había caído hacía unas horas y las estrellas brillaban débilmente a través de las nubes dispersas. El sonido de mis propias pisadas se mezclaba con el crujido de las ramas secas y las piedras sueltas bajo mis pies. Íbamos en un grupo de 10, todos con la misma esperanza y el mismo miedo. Era mi primer intento de cruzar la frontera, y el miedo a lo desconocido me mantenía en un estado de alerta constante. Habíamos avanzado durante días, durmiendo pocas horas y alimentándonos de lo poco que llevábamos. A medida que nos acercábamos a la carretera, la sensación de inquietud crecía. Había escuchado historias de levantones, secuestros rápidos y violentos, donde los inmigrantes eran tomados por la fuerza, muchas veces desapareciendo sin dejar rastro. No quería pensar en eso, pero la idea era imposible de ignorar. Finalmente, llegamos a un punto donde el camino de tierra que seguíamos se unía con la carretera principal. Fue en ese momento cuando una sensación extraña y pesada nos envolvió. No podía explicarlo, pero sentí como si una energía oscura se cerniera sobre nosotros. Algunos del grupo también parecieron notarlo, ya que sus rostros mostraban una mezcla de miedo y desconcierto. De repente, un viento frío nos golpeó, haciendo que nos detuviéramos en seco. Al mirar a mi alrededor, vi que los demás también habían sentido el cambio en el aire. Era como si el ambiente estuviera cargado de muerte y desesperación. Recordé las historias de los levantones y las muertes violentas que habían ocurrido en esta carretera. No podía evitar sentir que estábamos caminando sobre un cementerio no consagrado, donde las almas atormentadas de los muertos aún vagaban, buscando venganza o descanso. Justo entonces, escuché un susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero cuando el sonido se repitió, supe que no era así. «Corre», parecía decir una voz lejana. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero no había nadie aparte de nuestro grupo. La misma voz se hizo más fuerte, y noté que algunos de mis compañeros también la escuchaban.
sus miradas de terror confirmaron que no era mi imaginación. Sin previo aviso, vimos luces en la distancia, provenientes de un vehículo que se acercaba a toda velocidad. La voz en mi cabeza ahora gritaba, corre, corre ahora. Pero estábamos paralizados por el miedo. El vehículo se detuvo bruscamente frente a nosotros y varios hombres armados salieron, sus rostros cubiertos por pasamontañas. Al suelo, gritaron y obedecimos sin pensarlo. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir el sudor frío recorriendo mi espalda. Los hombres comenzaron a registrar nuestras pertenencias, tomando cualquier cosa de valor. Uno de ellos se acercó a mí, su aliento apestando a alcohol y tabaco. ¿Crees que puedes cruzar nuestra carretera sin pagar el precio?, dijo con una sonrisa sádica. No respondí, el miedo me había dejado mudo. De repente, otro susurro llegó a mis oídos, esta vez más claro y desesperado. No permitas que te tomen, decía la voz. Lucha, pero, ¿cómo podía luchar contra hombres armados? No tenía opción. A medida que los hombres nos amontonaban en la parte trasera de su camioneta, sentí una mano invisible agarrando mi brazo. Fue un toque helado que me llenó de un terror indescriptible. Miré alrededor, pero no había nadie más que los hombres y mis compañeros. Sin embargo, el toque seguía allí, cada vez más insistente. La camioneta comenzó a moverse y con ella, nuestra esperanza de libertad se desvanecía. El miedo me envolvía y no podía dejar de pensar en los gritos y los susurros que había oído. Era como si las almas de aquellos que habían muerto en esta carretera estuvieran tratando de advertirnos, de salvarnos de un destino similar. De repente, el vehículo se detuvo bruscamente, lanzándonos hacia adelante. Los hombres salieron rápidamente y el aire se llenó de gritos y órdenes confusas. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba pasando. En ese momento, vi algo que me dejó helado. En la distancia, en medio de la oscuridad, vi figuras espectrales que se movían hacia nosotros. Eran transparentes, casi etéreas, pero su presencia era innegable. Los hombres armados también las vieron, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Uno de ellos disparó su arma al aire, pero las figuras continuaron avanzando, indiferentes a la violencia. Fue entonces cuando entendí que no eran de este mundo. Eran los espíritus de aquellos que habían muerto en esta carretera, sus almas atormentadas buscando justicia. El pánico se apoderó de los hombres y comenzaron a correr en todas direcciones, abandonando sus armas y la camioneta. En medio del caos, la mano invisible que había sentido antes me empujó suavemente hacia la puerta abierta de la camioneta. No lo pensé dos veces y salté fuera, seguido de mis compañeros. Corrimos tan rápido como pudimos, sin mirar atrás. El susurro en mi oído ahora se había convertido en una voz clara y reconfortante. Sigue corriendo, estás a salvo por ahora, decía. Sentí una mezcla de alivio y terror, sabiendo que habíamos escapado por poco de un destino terrible. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegamos a un lugar seguro, lejos de la carretera maldita. Nos detuvimos para recuperar el aliento, y en ese momento, supe que nunca olvidaría lo que había visto y sentido esa noche. Las almas de los muertos en esa carretera habían intervenido para salvarnos, pero su tormento continuaba. Sabía que sus gritos y susurros me perseguirían por el resto de mi vida, recordándome siempre el horror de esa noche en la carretera de los muertos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.